Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy con teoría de redes, que en realidad, como se los había comentado en sesiones anteriores, esta es una teoría de grafos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a discutir va a ser qué es un grafo, ¿sale? Este, de qué trata este objeto de estudio y pues empezar a dar algunas definiciones y conceptos para empezar a, a adentrarnos en el tema, para empezar a reconocer el lenguaje. ¿De acuerdo? Básicamente de lo que va a tratar es de estudiar objetos, ¿salen? Una serie de objetos, los cuales vamos a conocer como vértices dentro de la teoría de grafos, que pueden ser nodos, plantas, lo que quieran. Sale fuera de grafos, ya dentro de los conceptos de redes o de otro tipo de cosas. Los cuales se encuentran relacionados entre sí a través no necesariamente líneas, pero sí de conexiones, ¿de acuerdo? Donde estas conexiones pueden ser físicas o no, ¿vale? Simplemente sabemos que existen, ¿de acuerdo? Y dentro de la teoría de grafos, eh, simplemente vamos a llevar todo ese tipo de objetos a una abstracción total, ¿de acuerdo? Quitándole todas sus propiedades físicas, ¿vale? Y quedándonos solamente con el objeto por sí mismo. Entonces, lo que vamos a estudiar van a ser no tanto los objetos que lo componen al grafo, sino las características de las relaciones entre ellos. Es decir, nos vamos a concentrar en ver las características que existen en las relaciones entre los puntos que vamos a llamar vértices y las líneas que los conectan que los vamos a llamar aristas. Como se va a tratar de desarrollar la teoría de grafos desde cero, nos vamos a enfrentar a que tenemos que desarrollar primero el conjunto de objetos que vamos a trabajar. Para esto, ¿sale? Vamos a comenzar a trabajar con los objetos o con los elementos de grafos a través de una serie de definiciones que nos van a permitir describir qué objetos tenemos y cuáles son sus características. Y conforme vayamos avanzando a través de estas definiciones y de algunos conocimientos previos que llegaremos a tener, vamos a obtener algunos resultados. Esos resultados que vamos a tener van a estar dados en forma de teoremas, lemas o corolarios, ¿de acuerdo? Eh, los cuales nuestro objetivo aquí no va a ser demostrarlo, ¿vale? Vamos a dar las definiciones, vamos a dar los teoremas y vamos a hacer uso de los teoremas para resolver problemas que tengamos de teoría de grafos. El objetivo es que ustedes posteriormente hagan la extensión a teoría de redes, ¿sale? De redes, de redes, y de ahí lo pasen a redes inteligentes. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo simplemente es desarrollar la teoría básica más abstracta, ¿de acuerdo? ¿Sale? Desde una perspectiva de que la capa que viene después de teoría de grafos, que es teoría de redes, ya es una teoría mucho más aplicada de lo que vamos a ver aquí. Nosotros vamos a ver, hagan de cuenta como si estuviéramos estudiando los números, si estuviéramos estudiando álgebra, para después ponerle encima la geometría analítica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces es primero la capa más abstracta, ya para que después puedan darle sentido y orientación aplicada. ¿De acuerdo?
Ese va a ser el objetivo de esta parte. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es empezar con describir el objeto de estudio, ¿de acuerdo? Es decir, si esto va a ser teoría de grafos, pues tenemos que describir o explicar qué es un grafo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto en mente, vamos a dar nuestra primer definición. Esta definición nos va a permitir describir el objeto de estudio que es un grafo. Entonces, básicamente, pues esto que vamos a hacer es dar la definición de grafo. Y dice, un grafo G, ¿sale? Es un par ordenado formado por dos conjuntos, ¿de acuerdo? B de G, que va a ser un conjunto de vértices, y un E de G, que va a ser un conjunto de aristas. Obviamente este conjunto de vértices corresponde al grafo G y este conjunto de aristas corresponde al grafo G. ¿De acuerdo? O en ocasiones, pues simplemente vamos a decir VE, ¿de acuerdo? Sobreentendiendo que este conjunto de vértices corresponde a este grafo y este conjunto de aristas corresponde a este grafo, a este grafo, perdón. ¿Sale? Un grafo G está formado, por dos conjuntos. Conjuntos y en particular, si bien se da la posibilidad de tener conjuntos infinitos, para nuestra área de estudio y sobre todo para las necesidades físicas que tenemos de los grafos, pues estos conjuntos van a ser finitos. ¿De acuerdo? Es decir, van a tener un número limitado de objetos. No, nunca se van a extender a infinito. ¿Vale? Está formado por dos conjuntos finitos. V de G o simplemente V es un conjunto no vacío de elementos llamados vértices, del vocablo vértex, ¿de acuerdo? Es decir, no hay forma más abstracta de definirlo, ¿sale? ¿Qué es el conjunto de vértices? Pues simples son, sí, ¿qué es el conjunto de vértices? Pues simplemente son elementos, no sé qué sean, pero solamente sé que tengo un conjunto, y esta parte es importante, no vacío de elementos. ¿Ya? Es no vacío. Y tiene algunos elementos. ¿Qué cosas son esos elementos? No sé. Y lo peor, o más bien lo más importante para desarrollar la teoría de grafos es que ni nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Qué pueden ser? Pues dependiendo del contexto del problema que tengamos. ¿Vale? Tiendas, estaciones, incluso los focos de su casa pueden ser vértices si consideran la red eléctrica de su casa. O sea, que son técnicamente cualquier cosa donde tú veas una red y los puntos donde se unen las líneas, esos son tus vértices. Depende mucho del contexto del problema. E insisto, la parte de grafos es nada más la parte abstracta de esto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un conjunto de vértices y un conjunto de G, llamado G. Ah, sí, claro, ya aparece. Un conjunto E, ¿de acuerdo? Es un conjunto de elementos llamados aristas. Y viene de la palabra edge. De ahí que se defina no con la letra A, sino con la letra E.
¿De acuerdo? Con la posibilidad de que sea vacío, de que el conjunto de aristas sea vacío. Es decir, podemos tener, o fácil podemos no tener aristas y no tendría ningún problema ese grafo. Tal que, bueno, aquí debería ser coma, tal que cada arista E en el conjunto de aristas, ¿de acuerdo? Tiene asignado un par no ordenado de vértices U, V con U y V elementos del conjunto de vértices. ¿De acuerdo? Y aquí es importante considerar que el par es no ordenado. ¿Sale? Bajo esta idea. Entonces, nosotros podríamos tener un grafo. Digamos que tenemos un grafo G. Con estos elementos, V1, V2, V3, V4, V5 y V6, por decir algo. Y en este caso, el conjunto de vértices del grafo G contiene los elementos V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿Vale? Y como no hay líneas que conecten a los vértices, pues el conjunto de aristas es vacío. Según nuestra definición, eso es válido. Podemos tener grafos donde solamente tengamos los vértices, esos puntos, ¿de acuerdo? Y si no hay nada que los conecte, significa que el conjunto de aristas está vacío. ¿Sale? Podríamos tener otro grafo, G, por ejemplo. Bueno, los voy a llamar todos G, pero vamos a ponerles cualquier nombre, ¿sale? Está V1, V2, V3, V4, V5, V6 y las aristas que los unen. Tal vez una arista por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá y otra por acá. Y tal vez se llamen E1, E2, E3, E4 y E5. En este caso, la descripción del grafo de manera no gráfica como lo tenemos aquí, sino descriptiva desde el punto de vista de conjuntos, como lo estamos haciendo acá, pues tendríamos el conjunto de vértices formado por los elementos V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Y el conjunto de aristas estaría formado por las aristas E1, E2, E3, E4 y E5. ¿Sale? Nada más dejen trazo bien esta arista porque se ve rara ahí. Donde cada arista tiene su propia definición. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con su propia definición? Bueno, a que cada arista E1, E2, E3, E4 y E5
tiene que ser descrita forzosamente por sus vértices finales. Por ejemplo, uno es V1, V2. E2, perdón, ahí ya tenía escrito E2. Es V5, V2. E3 es V3, V5. E4 es V4, V3. Y E5 es V5, V6. Sale. Esto que está aquí representa al grafo G. Y esto que está acá representa al mismo grafo. En este caso tenemos una descripción gráfica del grafo. Y esta es una descripción analítica desde el punto de vista de conjuntos del grafo. Esta información es suficiente para que ustedes puedan construir esto que está acá. Y esta información es suficiente para que obtengan estos elementos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Yo sí tengo una duda. Ujú, Un ejemplo, en E2, ahí puso B5, B2. ujú. Eh, ¿Importa de algo cómo estén acomodados? ¿Usted qué opina? Ay. Ah, ¿Importa dar o que estén acomodados o no? Sí, eh, sí. No sé, la neta, como que no entendí muy bien. No le pregunté qué había entendido, qué no había entendido, le pregunté qué opinaba. La Ah, opinión no, yo, sí, la opinión no tiene que ser justificada. ¿Usted qué opinaría? que pues sí depende, ¿no? De cómo estén acomodados. Ok. ¿Por qué no serviría que estuvieran acomodados? Le da dirección. Exacto, le da dirección. Pregunta, ¿alguna de estas aristas tiene dirección? no, No, no tiene dirección en estos momentos, ¿se da cuenta? Simplemente son líneas que unen, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿sale? Aquí nada más entonces creo que valdría la pena agregar algo. En donde U y V son llamados vértices finales de E. Ahí está. Creo que eso nos hubiera ayudado un poco más. Lo único que hace la arista es conectar esos dos vértices. ¿Cuál estamos discutiendo? Estamos discutiendo E2. Lo que hace E2, ¿sale? Es conectar al vértice 5 con el vértice 2. Si tú vives en el vértice 5, suponiendo que es una ciudad, dirías que E2 une tu ciudad con B2. Si tú vives en B2, dirías que la arista E2 o el camino E2 une tu ciudad con B5. Si es un camino de dos vías, no importa cómo lo defines. De ahí que es importante esta parte de aquí, donde nos habla de que se trata de un par no ordenado. ¿Qué significa que no sea ordenado? Que es exactamente lo mismo de escribir E2 como V5, V2, que como V2, V5. Te da lo mismo porque no está ordenado.
¿Cuándo el par se va a volver ordenado? Cuando hablemos de una arista, ¿sale? Donde tenga origen y destino. ¿De acuerdo? Ahí sí va a ser un par ordenado porque el primero te va a dar el origen y el segundo va a dar el destino. Que eso es cuando lleve, como usted lo comentó, dirección. Pero en estos momentos estamos hablando de grafos. Posteriormente hablaremos de grafos direccionados. Y entonces ahí sí nos va a importar, ¿sale? De dónde salen y a dónde van. Pero en este momento estas dos son equivalentes. Da exactamente lo mismo cuál se pone primero y cuál se pone después. Por costumbre, ¿sale? Por mucha costumbre, colocamos generalmente los valores o los subíndices más pequeños primero y después los más altos, ¿sale? Pero eso nada más por usos y costumbres, ¿de acuerdo? Porque pues, así nos dijeron que primero los menores, después los mayores para dar un sentido de orden. Pero en realidad no importa. Al menos para lo que sabemos ahorita de aristas, no importa porque no lleva una dirección. O sea, que lo escriba de esta forma, como se hizo aquí, o que se escriba al revés, significa en estos momentos lo mismo. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, está bien. Así, no lo acepto, pero pues ya que otro. Ok, está bien. Sí, no, ahorita no llevan dirección. Cuando lleven dirección será otra historia. ¿Alguna otra duda, chicos? De mi parte, no, profe. Voy a suponer que los demás opinan lo mismo. Sale. Pero siempre que tengan una duda, por favor, pregunten inmediatamente. No importa que me interrumpan. Eso es lo de menos. ¿Sale? Como esta es una clase donde vamos a desarrollar los conceptos, es importante que no se queden con dudas, porque se van quedando con dudas, los conceptos quedan frágiles y el conocimiento queda muy débil. Entonces, ante cualquier duda, va a haber cosas que no van a poder responder. En cambio, llevar bien los conceptos, ir construyendo poco a poco esto con los conceptos sólidos nos va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Piensen que las definiciones es tan importante lo que dice como lo que no dice, ¿de acuerdo? Ok. Por ejemplo, una de las cosas que no dice es, una de las cosas que podemos decir es, bueno, puedo tener un grafo con un punto, ¿vale? Porque su conjunto de vértices, si lo llamamos carita feliz, pues el conjunto de vértices contiene carita feliz y ya. Este conjunto es no vacío y todo. La pregunta es, ¿puedo tener un grafo que nada más tenga una arista? Una arista que se llame arbolito. Dígame. Pues yo digo que no, porque, bueno, si no mal recuerdo, arriba en la definición decía que para que pudiera contarse como un grafo, pues tendría que ser un par de conjuntos, ¿no? Ujú. Y pues aquí como que nada más hay uno. Si no necesitarías de un vértice para formar una lista. Bueno, de otro. Correcto. En realidad, sí podríamos decir que sí tenemos los dos conjuntos, diciendo que el segundo conjunto es vacío, el conjunto de vértices es vacío. Aquí el conjunto de aristas es vacío y según la definición no tiene problema. Esto cumple con que el conjunto de vértices es no vacío, el conjunto de aristas es vacío, pero se le da la posibilidad. La pregunta es más bien, ¿puedo escribir una arista sin vértices?
Sí, ¿no? No. Yo digo que no. ¿Por qué? Sí, porque pienso que. No, porque pienso que. Yo digo que a fuerza necesita vértices para que se unan. Si no, necesitaría de dos vértices para formar una lista. Necesitamos dos vértices para dar una arista porque la definición dice que para tener una arista necesitamos asignarle dos vértices. Los vértices pueden existir sin aristas, pero las aristas no pueden existir sin sus vértices finales y necesitan los dos. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa que está aquí, si no tiene esos elementos en rojo, no es una arista porque necesita sus vértices. ¿De acuerdo? Entonces, esa cosa no nos lo dice tan explícitamente, pero lo que sí vamos a entender es que esto no es posible porque necesitas forzosamente los vértices para poder crear una arista. Si no tiene sus vértices finales, no es una arista. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con dos definiciones más. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Vamos a dar una definición más. Definición. Llamamos, me faltó una L. Llamamos orden de G al número de vértices o elementos de V y lo denotamos por cardinalidad de B igual a N con obviamente N en los naturales. Es muy común que nosotros nos refiramos a un grafo por su orden. Es decir, vamos a empezar con sea G un grafo de orden 5. Es un grafo con 5 vértices. Sale. O sea G un grafo de orden 10. Ya. O podría construir un grafo de orden 12 con tales propiedades. Y eso nos debe de remitir inmediatamente al número de vértices. ¿De acuerdo? Bien. Y llamamos, otra vez, llamamos tamaño de G al número de aristas o elementos de E y lo denotamos por igual cardinalidad de E igual a M con M en los naturales, considerando que los naturales incluyen al cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dos definiciones en una definición de dos conceptos. Por un lado estamos definiendo el orden como el número de vértices y el tamaño como el número de aristas. Es muy común, insisto, referirse a un grafo a través de su orden, ¿de acuerdo? No tanto con su tamaño. Sin embargo, cuando hablemos del tamaño de un grafo, nos referiremos a un número de aristas, ¿vale? Y esos conceptos en algunos casos van a estar muy interrelacionados. Luego entonces hemos definido un grafo, sus dos conjuntos, que es un conjunto de vértices, lo que sean los vértices, un conjunto de aristas, lo que sean las aristas, pero siempre deben de unir dos vértices, ¿de acuerdo? O deben de tener dos vértices finales. Y hemos
nos ha interesado el tamaño y el orden del grafo a través de definir el número de aristas y el número de vértices. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien. Ok, Todo bien, profe. perfecto. Bueno, vamos a tenernos unos minutos entonces.